En este capítulo vamos a crear nuestro favicon y si se preguntan qué es un favicon, bueno, es esa pequeña imagen que acompaña a nuestra URL, es decir, esto que ustedes ven en cada una de las pestañas. Al lado de la URL aparece el icono de la marca. Ese es el famoso favicon y es muy bueno ponerlo por un tema de demostrar que es un proyecto serio y lógicamente se ve bastante bonito, bastante estético. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Basado en nuestro logo. Ya en el capítulo anterior diseñamos nuestro logo, ya les di algunas ideas de cómo lo pueden hacer únicamente con texto. Y en este video, este capítulo, voy a crear un nuevo documento y normalmente el favicon tiene un tamaño de 512 píxeles por 512 píxeles. Lo demás lo dejamos tal cual y le damos en crear. Ahí tendríamos. Recuerden que nuestro logo, en el caso mío, es Edbra y que las letras principales son la E y la B, que son las iniciales de mi nombre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el favicon? Bueno, primero en esta capa, en la primera capa le voy a poner rect de rectángulo o cuadrado, si fuera el caso. Me voy a venir aquí a la herramienta rectángulo y presionando la tecla Shift voy a crear un rectángulo de más o menos, vamos a ver, creo que aquí lo tengo. Voy a crearlo de 500, 500 de ancho por 500 de alto y lo voy a centrar más o menos ahí y le voy a quitar el fondo, perdón, los bordes y el fondo será negro. Ahora bien, le vamos a poner un, una redondez en los bordes de aproximadamente unos 22 píxeles. Ahí, perfecto. Ahí tenemos el fondo de nuestro favicon. Lo siguiente, en una nueva capa, le voy a poner EV, EV y me vengo a herramienta texto, clic y mi favicon únicamente llevará las dos iniciales. Como el fondo es negro, voy a poner un color blanco. Y el tipo de letra, bueno, ya el que les había comentado, que se llama Nasho, ¿cómo se llama? A ver si me recuerdo. Por aquí estaba Nasalization, perdón. Exactamente. Y aquí le doy y voy a agrandar ese texto a más o menos un 70, creo que aguanta más. Shift más Alt para agrandarlo. Déjenme ver más o menos por ahí. Lo voy a centrar sin presionar ninguna tecla, lo voy a hacer un poquitito más alto para centrarlo en ese punto. Ese sería. Y en una nueva capa, esta capa se va a llamar Studio con la herramienta texto. Pongo el texto, selecciono con doble clic y el color será blanco con el mismo tipo de letra. Y más o menos lo voy a poner en esa posición. Esto sería prácticamente nuestro favicon. Ahora, un detalle importante, si le queremos dar un poquito más de estilo, podría ser que creemos una nueva capa. Esta nueva capa le pongamos borde y en este borde vamos a crear con, con la tecla, con la tecla Shift
un rectángulo simplemente para iniciarlo, porque aquí le vamos a poner 480 de ancho por 480 de alto. Lo voy a centrar más o menos en esa posición. Le voy a quitar el fondo y le voy a poner un borde blanco de aproximadamente 0,75 y lógicamente una redondez de 22,47. Y ahí tendríamos nuestro favicon. Ahora básicamente le damos en archivo, guardar, y aquí le ponemos el nombre favicon EV, EV Studio, todo lo tenía en mayúscula, favicon EV Studio, guardamos. Dejamos todo tal cual. Luego nos venimos a archivo, exportar, exportar como. Y aquí le ponemos o le dejamos el nombre tal cual en formato PNG. Da igual si lo hacen en JPG en este caso, pero les recomiendo que trabajen bastante con el PNG. Exportar y le damos en OK. Vamos a echarle un vistazo. Yo lo tengo en escritorio en la carpeta. Se me fue para la otra ventana. Y aquí tengo mi favicon. Ok, este es el favicon. Aquí tengo el logo y el otro logo para fondo negro. Y de esa forma llegamos al final de este capítulo. Nos vemos a continuación.